Hola, buenas tardes. Yo soy Ángeles Martínez de la revista Alto Peinado. Estamos aquí con nuestro amigo Connell, director artístico, creo, de Davines. Y Tom, siendo Davines una empresa global, ¿cómo logran que las propuestas de moda que lanzan sean atractivas, tanto todos los países que llegan y sobre todo en México? I think that the first thing you have to do is look at who you're talking to with whatever collection you create. Lo primero que tienes que hacer es fijarte a quién le hablas con cada colección que creas. And one of the most important things to do is when you're casting the models, the ladies, the actors for the collection, is to ensure that you're as much as possible representing as wide a group of the community as possible. Y otra cosa que puedes hacer es cuando estás haciendo el casting, buscar que las modelos representen dentro de lo posible a una población muy amplia a los que les van a llegar. Because what we want for our hairdressing clients, but also their clients, is to look at the images and see a version of themselves or a possible version of themselves in the images. Porque lo que queremos es que cuando los peluqueros o los clientes de los peluqueros vean las imágenes, es que se ven a sí mismos en las imágenes y se sientan representados por las imágenes que ven. And then even from a Davines and a more commercial side, it's important for us to demonstrate that the products work on a variety of hair types, ethnicities, depth, natural undertones. It's important for us to show that the products perform on every type of hair. Incluso para nosotros, desde un punto de vista comercial, es importante demostrar que los productos de Davines funcionan en todos los tipos de cabello, ¿no? En la densidad, color, en diferentes tipos de cabello, y que funcionan los productos para todos. And for me personally, creatively, the more diverse the group of people I work with, the more interesting it is for me. Y para mí, personalmente y creativamente, entre más diverso es el grupo con el que yo trabajo, se hace más interesante para mí. ¿Y cómo logras ese equilibrio entre la tendencia, entre el producto y entre las inspiraciones del equipo de? Well, I think the first thing we do is we always try and avoid the word trends, because I think kind of trends sometimes puts the client in a box. I think what we try and use is like proposals. So if we propose a certain color technique, well, that we also then propose ways that you can adapt that color technique on 3 or 4 different types of hair. Okay. Lo que nosotros queremos es, la palabra tendencia es como un cuadrado donde englobas a un cliente. Nosotros lo que buscamos es dar propuestas, donde en una propuesta puedes hablar de técnicas, puedes hablar de más cosas para llegar a un cliente. So for instance, we have a technique called sculpt toning, where we use a variety of ponytails around the head before we paint with pre-liner. Por ejemplo, nosotros tenemos una técnica que se llama sculpt toning, donde pones diferentes colas de caballo en el cabello y después tiñes sobre ellas para crear un efecto. But we will also give other proposals based on that initial technique, that if you're working with a darker natural base, maybe you saturate the ponytail with Century of Light a little bit more. If you're working with a lighter base or a textured, maybe the ponytail is looser. So there's all these that you can take the initial concept and then adapt. Y tomamos ese concepto inicial y lo adaptamos a nuevas tendencias. Por ejemplo, esta misma cola de caballo, si tú tienes un cabello oscuro, puedes poner de colorante de Century of Light y hacerlo más claro, o puedes tomar un cabello más claro y hacerlo más lúcido. Entonces, esta técnica la puedes adaptar según las necesidades. ¿Y de dónde sacas toda esa creatividad? ¿De dónde si te sale esa inspiración? It comes from, how can I say, you never want to sit down and say, okay, today I'm going to make a collection, because then the idea will be forced. Okay, nunca te puedes sentar y decir, bueno, hoy voy a hacer una colección, porque si no la idea se va a ver forzada. I always think a good idea will keep interrupting you. It will keep popping into your mind. Una buena idea siempre te va a estar interrumpiendo, siempre va a estar ahí dándote vueltas en la cabeza. And then it's important, if something makes you look twice, you look a third time. Y si hay algo que te hace ver 2 veces, incluso vas a voltear una tercera vez. And start to understand. So I always have a file of ideas, and anything that catches my attention, I put it into the file. And then about once per month, I'll look through the file, and normally these things have a connection. I've noticed the same things. Tengo un archivo de ideas, entonces cada vez que una idea me llama la atención, lo agrego al archivo de ideas, y al final me doy cuenta que estas ideas siempre tienen una conexión.
And so then it's important then that doing it that way, I feel, means that it's a more of an authentic process rather than something that I'm creating for something. Y haciéndolo de esta manera se vuelve un proceso más auténtico en lugar de crearlo y forzarlo. Ok, thank you. Y por último, ¿qué es el proyecto Portrait of People? So Portraits of People is kind of designed about creating authentic, stripped back portraits to our clients. El proyecto Portraits of People es crear retratos reales de clientes. And that's done for a few reasons. One, we want the portraits to reflect sustainable beauty and Davines' natural approach to beauty. Uno, queremos que los retratos recreen belleza sostenible y Davines es un referente de belleza sostenible y natural. So that's why we don't believe in post-editing or photoshopping to the hair or the body shape of the model, which gives kind of irresponsible visions of beauty. Por lo cual nosotros no editamos o hacemos Photoshop o retocamos las fotos porque esto ayuda a que se cree una imagen irreal, una belleza irreal. And then at the same time, we also want to give an authentic color result in an image to the client. Y al final también queremos dar un resultado auténtico de color para el cliente final, algo que sea lograble. Take a red color, for example. Por ejemplo, un color rojo. We can launch a new red color, and if we shoot it in this way, in the natural sunlight, with no post-editing, our client in Mexico or any country can take that and follow the education materials and create that on their client. Y si por ejemplo este mismo rojo tomamos una foto sin editarla, sin hacer post-edición, este mismo rojo lo pueden crear en México siguiendo las técnicas y siguiendo las instrucciones de cómo lo creamos. But for instance, if we have in a studio with 3 flash lights and then we go on Photoshop and we turn the color up, 5 filters and turn the color up, it's an unrealistic and an unattainable color result. Y por ejemplo, si lo hacemos en un estudio con muchas luces, haciendo Photoshop, editando, este rojo no va a ser lograble si tú llega a ti. Y esto es importante para un peluquero, ¿no? Correct, absolutely. So when a client comes into the salon and you open a magazine and you show your client, you don't want them after the color service to say, oh, my hair isn't as vibrant as this, because this is not reality. Sí, lo que no quieres es que cuando un cliente final llegue a tu salón diga, mi color no quedó tan vibrante como este, porque pues esto no existe. Sí, claro. So that is kind of Portraits of People, and it's a long-term project. So Sunlight Hours, Sculpture Prints, Shadow Prints, these are all chapters within Portraits of People. Portraits of People es un proyecto largo. Por ejemplo, Sculpture Prints, Sunlight Hours son parte de este proyecto, que es un proyecto a largo plazo. Okay. Pues muchas gracias. ¿Algunas palabras para México de nuestros lectores de la revista Alto Peinado? I would say I'm hoping to be over in Mexico. I've never been to Mexico, but I know many hairdressers in the country, and I'm hoping to be over there soon to see you all in person and work with you all. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you, Tom. Gracias. Gracias, Tom. Gracias.